Todo lo que acaban de escuchar sobre mí es mentira. O bueno, algo así. Es verdad que soy ingeniera en biotecnología y que me dedico a la divulgación, pero soy mucho más que eso. Así que permítame presentarme. Yo soy Ivana Millán. Soy actriz, escritora, ingeniera y divulgadora. Soy creativa, soñadora, risueña y un poquito dramática. Soy apasionada, soy innovadora. Soy diferente y eso está bien, porque en mis diferencias logré encontrar las herramientas para hacer mis sueños realidad. Y espero que, después de escuchar mi historia, ustedes también puedan cumplir los suyos. Pero bueno, no siempre estuve tan cómoda siendo diferente. Y es normal. Después de todo, vivimos en una sociedad que funciona a través de categorías, en las cuales de una u otra manera terminamos entrando. Ya sea que eres de área 1 o área 4, ingeniero o licenciado, extrovertido o introvertido. De alguna forma, estas categorías se vuelven muy importantes para definir quiénes somos y también para ver cómo los demás nos ven a nosotros. Pero ¿qué pasa si no encajamos en ninguna categoría? O por el contrario, encajamos en muchas. En mi caso, eso me hacía sentir confundida, como si no perteneciera a ningún lado. Y todo empeoró cuando tuve que escoger carrera universitaria, porque con 18 años de vida querían que yo ya supiera qué quería hacer el resto de mis días, qué categoría quería cargar por el resto de mi vida. Y yo solo podía pensar, ¿cómo esperan que sepa qué quiero ser en el futuro si ni siquiera termino de comprender quién soy hoy? Esa es la pregunta que me mantuvo despierta horas antes de iniciar la universidad, pero que ya me venía acechando mucho tiempo antes. Esta soy yo de chiquita, y era una niña a la que le apasionaban muchas cosas. De grande yo quería ser astronauta, escritora, actriz, hasta princesa. Y todo el tiempo que hablaba de mis sueños, me decían la misma frase. Ivana, no puedes ser todo en esta vida. Eventualmente vas a tener que decidir enfocarte en una sola cosa. Y de tanto que se me dijo, yo les creí. Conforme fui creciendo, tuve que decidir entre cuáles de mis más grandes pasiones iba a escoger para dedicarme profesionalmente. Y yo estaba entre el arte y la ciencia. Dos carreras completamente opuestas, casi imposibles de mezclar. Así que hice bien e investigué en una de las fuentes más confiables de 2015, los memes. Y viendo los memes, me di cuenta que yo quería una carrera que me diera un poquito más de estabilidad. Así que opté por la ciencia. Esto hizo que iniciara mi camino hacia el éxito. Yo estudié muchísimo. Me ganaba beca tras beca, siempre era la mejor de mi generación. Y tanto así que eventualmente obtuve una beca para estudiar mi carrera universitaria en una de las mejores universidades de México. Escogí la carrera de Ingeniería en Biotecnología porque era considerada la carrera del futuro y había algunas materias que me llamaban la atención. Así que una vez dentro me convertí en una alumna ejemplar. Sacaba las mejores calificaciones y tenía muchísimos reconocimientos. Solo había un ligero problema. Yo odiaba mi carrera. Al igual que 4 de cada 10 estudiantes en México que se equivoca al escoger su carrera profesional. Y el problema ni siquiera era la carrera en sí, sino que mientras la estudiaba no me sentía yo. Sentía que estaba pretendiendo ser algo que no era con tal de encajar. Y de todas formas, no importaba cuánto yo lo intentaba, no lograba cumplir con los estereotipos o con las expectativas que se tenía de mí como ingeniera. Era demasiada ingeniera para los creativos y demasiado creativa para los ingenieros. Incluso mis propios profesores me llamaban confundida. Esto hizo que yo me disociara por completo de mi carrera. Me costaba mucho trabajo levantarme por las mañanas y empezaba a compararme con mis compañeros. ¿Por qué ellos sí pueden ser felices en las clases? ¿Por qué yo no puedo sentirme igual de apasionada por algo que se supone yo había decidido voluntariamente estudiar?
Y quien piense que no existe alguien a quien le encante desvelarse a las 3 de la mañana hablando sobre la transferencia de oxígeno en un bioreactor, considerando la termodinámica del sistema, definitivamente no conoció a mis compañeros de carrera. No inventen. Entonces, yo empecé a sentirme muy frustrada porque no podía entender cómo había dejado pasar tanto tiempo. Si desde la primera noche de insomnio yo sabía que había decidido mal. Quizá lo mío no era la ciencia. Con 21 años y 6 semestres de carrera, yo estaba más perdida que nunca. Ahí fue cuando descubrí algo que cambiaría mi vida por completo. Para este entonces, yo había pasado toda mi vida tratando de cumplir expectativas, tratando de encajar en una sola categoría, en una sola carrera, cuando la realidad es que no lo hacía. Entonces me di cuenta que no tienes que ser solo una cosa. Y lo más importante de todo esto es que hay un poder en lo que te hace diferente. Solemos relacionar la palabra diferente con cosas que están mal con nosotros o que no nos hacen encajar. Pero en términos de esta charla me gustaría que lo vieras como esas habilidades o esas cosas que tú haces, que has vivido, que te hacen destacar. En mi caso, yo siempre he sido una persona muy creativa, me encanta la comunicación y estar en los escenarios. Así fue como yo me di cuenta que desde que había entrado a la universidad no había aplicado nada de esto. Y a mí me parecía ilógico no estar aprovechando o no estar haciendo lo que se supone que mejor sabía hacer. En ese momento decidí juntar mi carrera universitaria con las artes, que son la otra cosa que más amaba en este mundo. Empecé a tomar clases de teatro, a cantar por las mañanas y a escribir por las noches. Esto me hizo sentir más feliz que nunca. Y me di cuenta de que, aunque aún no sabía cómo iba a juntar el arte con la ciencia, no quería dejar esta faceta artística atrás. Así tomé una decisión para nada cuestionable de convertirme en una biotecnóloga con una especialización en escritura creativa. Hubieran visto la cara de mis asesores académicos cuando les dije esto. No podían creerlo. Decían que era una pérdida de tiempo, que no me iba a servir de nada. Ni siquiera sabían si era posible porque ninguna otra biotecnóloga lo había hecho antes. Spoiler, sí fue posible. Y fueron los mejores meses de mi vida académica. Y eso es mucho decir, considerando que yo estaba en mi cama, en pijama y en medio de una pandemia global. Ahí les encargo. Entonces descubrí dos cosas muy importantes. La primera es que el hecho de que mi camino fuera distinto o no fuera convencional no significaba que fuera menos válido. Y también pude darme cuenta que el hecho de que nadie haya hecho algo aún no significa que sea imposible. Porque en ti está el poder de hacer que las cosas, por más locas que parezcan, sucedan. A partir de esto, yo entendí que no bastaba con saber lo que te hace diferente. Tenías que aprender a aplicarlo, o como yo le llamo, aprender a capitalizar tus diferencias. Y al hablar de capitalizar, solemos entenderlo en términos de dinero o economía. Pero también puedes capitalizar tus habilidades o tus experiencias para sacar un beneficio de ellas. Quizá eres un muy buen observador y es justamente esa habilidad lo que necesitan las empresas para contratarte, para supervisar proyectos súper importantes. O quizá tienes un muy buen sentido del humor, lo cual te va a ayudar con las relaciones públicas y te va a ayudar a tener el trabajo de tus sueños. En mi caso, el poder juntar mi creatividad con mi carrera me abrió las puertas para cumplir uno de mis más grandes sueños, ir a la NASA. El 25 de diciembre de 2021, el telescopio espacial James Webb despegaba de la Tierra hacia las estrellas. Y no sé cómo describirles lo que sentí al ver este pedazo de ingeniería cruzar el cielo, pero recordé a esa Ivana chiquita que acaban de ver y ese sueño que ella tenía de ir al espacio, de descubrir los secretos del universo. Habiendo estado tan frustrada con el enfoque que había tenido mi carrera hasta ahora, decidí que me iba a aventar, que iba a dedicar mi carrera al espacio. En 2022 realicé un proyecto de investigación de biotecnología espacial con el cual tuve la oportunidad de ser aceptada en el International Air and Space Program de AEXA en las instalaciones de la NASA. Irónicamente, lo que me llegó hasta allá
no fue necesariamente mi perfil como ingeniera en biotecnóloga, sino más bien el hecho de que era una ingeniera creativa. Esto me ayudó a entrar al programa, a conseguir los fondos necesarios, a tener patrocinadores y hasta me hice viral en redes sociales. Durante una semana estuve en las instalaciones de la NASA entrenando como astronauta. Tuve la posibilidad de aprender a volar un aeroplano, a bucear y también pude desarrollar un prototipo de ingeniería para ser aplicado en el espacio, en la Estación Espacial Internacional. Durante esta semana me di cuenta lo mucho que el mundo necesita la ciencia, pero sobre todo necesita gente que quiera transformar el mundo a través de ella. Y como si fuera una película, yo me sentía así la protagonista de esta historia, empezaron a venir a mí estos recuerdos de todas las cosas y todos los sueños que yo tenía y descubrí que yo quería dedicarme más que nada a transformar vidas. Yo quería inspirar a la siguiente generación de científicos y científicas que quisieran ir al espacio. Me di cuenta que quería dedicarme a la divulgación científica. Y eso hice. De regreso a México, comencé a dar distintas conferencias para niños y jóvenes, y también conferencias sobre empoderamiento femenino. Estuve colaborando con ciertas instituciones públicas para la divulgación de la ciencia, y también di muchas otras conferencias sobre orientación vocacional. También, unas semanas después, al fin me gradué de la carrera, siendo ingeniera en biotecnología con una concentración en escritura creativa. Además, fui uno de los mejores promedios de mi carrera y tuve el honor de que me dieron el premio al alumno integral, el máximo reconocimiento académico que da mi institución en la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Les cuento esta historia porque no es la típica historia de éxito. Yo lo sé. Pero no importa, porque al final cada decisión que tomé, fuera buena o mala, me llevó hasta el punto en el que estoy hoy. Y pude transformar algo que parecía el peor error de mi vida en una gran oportunidad para poder juntar lo que me hacía diferente y ponerlo al servicio de los demás. En 2022, la revista Forbes me nombró una de las 100 mujeres más poderosas de México. Y después de eso, tuve el honor de recibir otros reconocimientos de mano del astronauta José Hernández y hace poquito gané el Premio de la Juventud de mi municipio. Nada de esto hubiera sido posible sin la gente que me apoyó desde el principio, sin esas personas que veían el potencial que yo tenía, que veían el poder en mí incluso cuando yo no creía que lo tuviera. Ese mismo poder que está en ti el día de hoy. Porque te digo, no importa de dónde vengas o cuáles sean tus circunstancias, tú puedes alcanzar tus sueños, tú puedes juntar tus pasiones, porque nadie va a ser mejor siendo tú que tú mismo. Y quizá es cierto que no voy a alcanzar a hacer todo lo que quiera en esta vida, pero la verdad es que ya no me importa, porque entendí que lo importante es ser feliz con lo que sea que alcancemos a hacer, recorriendo el camino que hayamos querido recorrer o que nos haya tocado recorrer, sabiendo que en nosotros está el poder de transformar ese camino, de agarrar las riendas de nuestra narrativa y hacer de nuestra vida algo extraordinario. Porque solo tú puedes reescribir quién eres y hacia dónde vas, siendo una sola cosa o no, tú lo decides. Porque tienes que pensar fuera de la caja para hacer de lo imposible posible. Porque para ti y para mí, el cielo ya no es el límite, es solo el principio. Gracias.